jugo de limón mientras Sandra disfruta de sus merecidas vacaciones. Antes de ir a la primera columna, les paso el teléfono para los mensajes que leemos al final del programa. El teléfono es 11 3200 0530. Repito, 11 3200 0530. Y así empezamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, titulé esta primera columna barra editorial: Quisieron un Noriega y pueden estar gestando un Mandela. Esta elucubración de nombres remite obviamente a que el atentado ilegal producido por el gobierno de los Estados Unidos en un país soberano, secuestrando a su presidente y a su esposa, tuvo un eco o pretendió reproducir una escena de los años 90 del siglo pasado, cuando un integrante de la CIA que lideraba, siendo militar, la República de Panamá, empezó, además de ser un representante de esa agencia de seguridad de Estados Unidos, empezó a hacer sus negocios privados. En esa ocasión hubo una invasión en Panamá, con miles de efectivos y marines de Estados Unidos que secuestraron en aquella oportunidad a Noriega, cuestionándose dicha acción por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que por supuesto en la época de Bush, en este caso, ya 35 años atrás, Estados Unidos desconoció. Y tratando de reproducir esa escena, en este caso con Nicolás Maduro y su esposa, pretendieron buscar una analogía de alguien que tuviese un antecedente, como en el caso de Noriega, cuando las, obviamente, personalidades y las escenas son diferentes. Noriega, quien efectivamente tenía lazos con el narcotráfico y había sido sospechado de ser uno de los asesinos del general Torrijos años antes, eh, terminó su vida, si no me equivoco, en cárcel de Estados Unidos, o unos meses antes de fallecer en ese país, luego de estar, creo que 2 décadas o 3, encarcelado en Estados Unidos. Entonces, en el imaginario se pretendió utilizar este evento de los años 90 para repetirlo ya en la lógica de una presidencia también republicana, como la que expresa en este momento Donald Trump. Ese eco, ese antecedente, obviamente no es equiparable en la medida de que Nicolás Maduro no se lo puede acusar de ninguna manera de ser un narcotraficante. Tanto es así que hoy la justicia de Estados Unidos ya sacó de la acusación uno de los epítetos que utilizó y sigue utilizando probablemente Donald Trump y Marco Rubio para estigmatizar a Nicolás Maduro, y es ser titular de un cartel de narcotráfico, en este caso el cartel de los soles. La justicia que hoy está lamentablemente tramitándose en Manhattan contra el presidente bolivariano, ya no pudo sostener dicha evidencia, en principio porque el cartel de los soles no existe. Su invención por parte del Departamento de Estado y probablemente de la CIA remite a que todas las Fuerzas Armadas bolivarianas tienen como un signo que redunda en una tradición efectivamente de Simón Bolívar, y es el signo de los soles dentro del uniforme. Bueno, a partir de esa insignia, el gobierno, los sistemáticos gobiernos de Estados Unidos desde 1990 hasta acá, que asumió por primera vez
Chávez, utilizaron esos signos de la indumentaria militar venezolana para inventar un cartel que no existe. Bueno, hoy la justicia de Estados Unidos desechó esa acusación porque si bien creo yo que van a armar un aspaviento suficiente, como lo hacen en Argentina en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, para inventar, en todo caso, causas o evidencias inexistentes. Más allá de eso, tienen terror de que, sobre todo, algunos medios independientes en ese país los pongan contra la espada y la pared, cosa que acá no tienen ese temor, porque la gran mayoría, la inmensa mayoría de las estructuras simbólicas, comunicacionales y culturales de este país son compradas fácilmente por el dinero asociado a las oligarquías vernáculas que tienen una amistad perpetua con la Embajada de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, digo, no van a poder sostener eso con lo cual acusaron en su momento a Noriega, y pensaba que la actitud digna que ha mostrado hasta el día de hoy, y que los propios presentes en la primera consulta jurídica desarrollada en Manhattan vieron y comunicaron en sus medios, la conducta altiva, respetuosa, pero al mismo tiempo de dignidad, que mostró Nicolás Maduro, advirtiendo que él es un prisionero de guerra, el presidente de un país soberano, y que ha sido detenido de forma absolutamente irregular. Pone a las claras de que les puede salir una situación complicada, sobre todo teniendo en cuenta que el trumpismo va a durar un tiempo determinado y no va a ser eterno. Algunas consecuencias internacionales de esta situación que me parece que es importante empezar a ver. En el día de hoy, en la Unión Europea empezaron los rum rum, los miedos respecto a las declaraciones sistemáticas de Trump respecto a Groenlandia. Voy a explicar un poco esto de Groenlandia. Groenlandia es una isla que está, una enorme isla, la mayoría de ellas congelada, que está en el medio entre América y Eurasia, y que es un territorio autónomo y cuyos habitantes, aproximadamente unos 60.000, desde hace ya casi 2 siglos, están cobijados bajo la independencia de Dinamarca. Por supuesto que Dinamarca, como buen país europeo, ha mantenido una posición colonial sobre los habitantes, los inuit, de Groenlandia durante muchos años. De hecho, a partir de toda esta situación de Trump, se ha puesto nuevamente en agenda una operación realizada por el gobierno de Nicaragua, el reino, perdón, de Dinamarca, respecto a la imposición de Dios a las mujeres inuit dentro de Groenlandia durante 30 años. Un escándalo enorme. Casi la mitad de las mujeres fértiles de pueblos originarios de Groenlandia se les generó sin su permiso. Lo mismo hicieron en Guatemala en su momento Estados Unidos. También se hizo en Perú con Fujimori. La tasa de natalidad de los inuits en Groenlandia era de 6, 7 hijos por persona. Entonces, por supuesto que los blanquitos daneses, muy acostumbrados como el resto de los europeos, a someter a pueblos aborígenes, lo que hicieron es este proceso de tratar de que las mujeres, no, impedir que las mujeres sigan teniendo hijos. La mitad, insisto, de las mujeres entre los años 60 y 92 se les impuso este DIU, y generó un gran escándalo que el propio gobierno de Dinamarca reconoció en un famoso juicio, y que ahora, por supuesto, está en agenda por estas amenazas desarrolladas por Donald Trump de apropiarse de Groenlandia. ¿Por qué Donald Trump quiere apropiarse de Groenlandia?
se quiere apropiar en principio por la hipótesis de recursos naturales, sobre todo de gas, petróleo, tierras raras y minerales críticos. Los dos últimos elementos, minerales críticos y tierras raras, imprescindibles, como lo hemos explicado acá, para el desarrollo de las nuevas tecnologías, sobre todo para la informática, los satélites, para la industria de las baterías que se requieren tanto para los celulares, para las computadoras, para los autos, etcétera, y para la industria aeroespacial y militar. Entonces, Estados Unidos, en una prepotencia que hoy los europeos empiezan a temer, similar a lo que sufrimos en América Latina desde hace casi 2 siglos, desde 1823 de la Declaración Monroe. Bueno, como ahora nos toca un poquito a ellos, y en este caso a Dinamarca, un integrante europeo, entonces ponen el grito en el cielo. En el día de hoy, Emmanuel Macron, presidente francés, Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, Friedrich Merz, canciller alemán, declararon que de ninguna manera podrían aceptar que Estados Unidos ocupe Groenlandia, porque es un territorio semiautónomo del Reino de Dinamarca. Y dicen estos tres líderes, hoy muy preocupados por Groenlandia, pero muy tímidos en relación a la condena respectiva a Estados Unidos por la ofensiva en Venezuela, dicen que Groenlandia pertenece a su gente, ¿no? Es muy gracioso esto, ¿no? De los europeos, ¿no? Pertenece a su gente y uno nunca sabe si están hablando de los dinamarqueses o los inuit que sometieron a estas presiones brutales, absolutamente criminales, que han sido denunciados como un cuasi genocidio, porque han impedido durante 30 o 40 años que la población aborigen de Dinamarca pueda reproducirse y obviamente continuar siendo mayoría en ese territorio donde viven 57.000 personas aproximadamente. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dice que el ataque potencial de Estados Unidos contra este territorio implicaría el fin de la OTAN. Y ahí quiero meterme en una lectura un poco más genérica o geopolítica, ¿no? Que tiene que ver con lo de Venezuela, lo de Groenlandia, lo de Panamá, la intervención electoral en Argentina, en Honduras, en Chile, y esta ofensiva brutal de Estados Unidos que busca desesperadamente, por lo menos en lo que ellos llaman el hemisferio occidental, le hace en América, controlar todo, ¿no? En el día de ayer lo dije y lo voy a repetir hoy porque es muy importante. El embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas dijo: no vamos a permitir que los recursos que existen en América Latina puedan ser utilizados para el desarrollo, en este caso, de otro país como China, ¿no? Y ahí está la madre del borrego, ¿no? Y es clave entender esto porque Estados Unidos lo que pretende es paralizar una locomotora china que lo que hace es desarrollar responsablemente y pacíficamente cooperación comercial, cultural, etcétera, sin injerencia política, marcando una diferencia enorme con los Estados Unidos, que te exige sistemas políticos de gobierno, que exige que tengan su modelo de democracia comprada y vendida por baratijas, por plato de lentejas y por dólares, etcétera, y no aceptan que cada uno de los países disponga su forma de gobierno, que es lo que obviamente ampara la declaración de las Naciones Unidas aprobada a finales de 1945, que dice en sus puntos iniciales: ningún país puede entrometerse en los asuntos internos de otro y ningún país puede de alguna manera decir qué sistema político tiene que tener el otro. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos ha apoyado todas las dictaduras sangrientas, nunca se ha ocupado en mandar una operación para secuestrar a Videla, a Stroessner, a Banzer, a Pinochet, criminales brutales
contra sus respectivos pueblos, introductores de políticas económicas neoliberales que han hambreado y destruido los lazos colectivos e incluso las estructuras económicas de nuestro país, ahí no hubo problema. Ahí Estados Unidos, por supuesto, fue no solamente fue cómplice, sino que fue el baluarte de que estos gobiernos puedan darse. Bueno, la situación que pone en evidencia la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, lo que hace es transparentizar algo que se venía sucediendo desde hace tiempo, lo que pasa es que ahora está desbocado. Y yo creo que eso que venimos pensando acá en Jugo de Limón y compartiendo con otros analistas y comunicadores, tiene que responder a algo. Es decir, ese desembosamiento, esa situación de violencia sin límite contra América Latina, contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Colombia, contra Brasil, contra todos los países que de alguna manera tienen algún nivel, por lo menos mínimo, de autonomía respecto a las exigencias del Departamento de Estado, son señalados y acusados. Ahora, acá hay un doble nivel que es interesante profundizar. Ayer, en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hago una aclaración sobre qué es el Consejo, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, y que a veces, y tienen razón, de que yo hablo sobre sobreentendidos, y muchas veces eso deja afuera muchas consideraciones posibles de los oyentes. El sistema de las Naciones Unidas tiene como tres elementos. Primero, la Asamblea, que es un espacio democrático, un país, un voto. Que sería algo así como, vamos a hacer una analogía medio bruta, como la Cámara de Representantes o la Cámara de Diputados de los países, ¿no? Que representan a cada uno de los países. Y después hay un Consejo de Seguridad que tiene cinco miembros permanentes, los triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir China, hoy Federación Rusa, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y dentro del Consejo de Seguridad otros 10 integrantes que se van sorteando de alguna manera, pero que no tienen derecho a veto. Los únicos que tienen derecho a veto son estos cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que dicen yo no estoy de acuerdo, cualquiera de esos cinco levanta la mano, y no se puede hacer lo que incluso la Asamblea en unanimidad pudiera resolver. Eso es la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, ni siquiera eso se respeta, porque en este caso que estamos analizando, el de Venezuela, hay un fuerte cuestionamiento y vetos por parte de China y la Federación Rusa respecto a la barbaridad que hizo Trump en Venezuela, y sin embargo a Estados Unidos le importa un pomo, digamos, desecha, tira por la borda las reglas internacionales, pese a que, y acá viene la gran paradoja y la contradicción interna de los Estados Unidos, después dice, como lo dijo el embajador ayer de Washington en el Consejo de Seguridad, diciendo, no, nosotros no invadimos Venezuela, nosotros no queremos invadir Venezuela. En el mismo momento que su presidente, Donald Trump, dice, bueno, vamos a ver si no invadimos, vamos a ver si no volvemos a atacar, vamos a ver si no asesinamos a la presidenta en ejercicio, Delcy Rodríguez. Es decir, hay un nivel de contradicción flagrante que en el ámbito de las políticas internacionales no son solo berretadas como las que puede expresar un canalla como Javier Milei en nuestro país. Tienen implicancias fuertes porque sus socios, los socios de Estados Unidos, por supuesto, confían cada vez menos en Washington, en ese liderazgo que tuvo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y que hoy permanentemente está descartando. Voy a dejar algunos otros elementos para la otra columna que voy a hacer dentro de un rato, porque ya me estoy pasando del tiempo y menos mal que Vicky Nardone, nuestra productora, me va guiando en esto de la grilla que es tan importante cumplir. Así que nos vamos a un tema musical y después seguimos con el análisis.
Bueno, creo que estaba distraído leyendo diarios internacionales. Escuchamos a Francis Andreu haciendo el tema 3 y de ahí nos vamos directamente a nuestra conversación semanal con mi hermano y compañero cura Eduardo de la Serna. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, Jorge. ¿Cómo estás, hermano y compañero? Y más cosas, ¿Cómo pero anda? ¿Todo bien, no todo? abundemos, ¿eh? ¿Cómo anda la vida? Bien, bien, bien. Acabo de llegar de una comunidad que hoy celebraba las fiestas patronales, así que le dije que no me quedaba al compartir que hay después, porque si no, no llegaba. Siempre te Me perdonaron, trabajando, pero me perdonaron, me te perdonaron. perdonaron. Muy bien. La gente es más buena que los curas. Efectivamente. Vos sabés que tengo acá como título de tu columna que quiero escuchar, leí algo ya en tus posteos que sigo diariamente, que es Mi ley como brújula. A ver, contame un poquito de eso. Mira, yo lo escribí y después ahora le agrego algo más que tiene que ver con el día. Me parece que sirve, por eso lo menciono. Teóricamente hoy se celebra el Día de los, comillas, Reyes Magos, ¿no? Cierro comillas. Ujú. Teóricamente estos magos serían unos sujetos que vieron una estrella y van a Jerusalén para tratar de ir a reconocer a lo que ellos ven en la estrella. Lo interesante acá es, la estrella es la que los guía. Ujú. Y acá viene un conflicto muy interesante en el relato, para los que no me creen y tienen todo el derecho del mundo a no creerme, Mateo capítulo 2 versículo 1 en adelante, es los magos ven una estrella y le dicen al rey Herodes que vienen a adorar al rey que ha nacido. Vos te imaginás que Herodes, con lo sanguinario que era, no le causó mucha gracia que le dijeran que hay otro rey, ¿no? Pero acá está lo interesante. Los magos siguen la estrella de David. Herodes no era estrella de David, ¿no? Entonces, acá hay un conflicto de reyes, un rey niño, un rey poderoso. Y lo interesante acá, que me parece que tiene que ver con lo que estamos, con lo que te decía que íbamos a hablar, es que los magos siguen un signo, en este caso una estrella, que es la estrella de David, y van ahí y siguen la estrella. La cuestión está que una brújula algo, sirve para algo de eso, sirve para orientarse. Yo me acuerdo cuando hacía campaña el fracasado de Rodríguez Larreta, que estuvo en el sur y dijo que había un faro y el faro nos indicaba a dónde ir. Y la gente le dice, no, papá, el faro te dice a dónde no tenés que ir, porque si vos vas a donde está el faro, te estrellás contra las rocas, papá, ¿no? Bueno, lo mismo, sería muy ingenuo, muy torpe pensar que una brújula nos dice a dónde ir. No, eso no es una brújula. Y entonces acá yo empezaba esto. Vamos a suponer mil cosas de todas las cosas que nos han dicho en todos estos días o estas semanas, o ya desde hace años, ¿no? Vamos a suponer que Maduro era un dictador terrible. Vamos a suponer que era el jefe del cartel de los soles, que era un cartel narcoterrorista. Vamos a suponer que en las elecciones las ganó Juan Guaidó y después la ganó Edmundo. Vamos a suponer todo lo que quieran. Yo voy a hacerme el distraído y voy a suponer todo eso. Eh, yo personalmente, si supongo todo eso, lo que quiero es que el pueblo venezolano se levante contra ese dictador terrible, etcétera, etcétera, etcétera. No que intervenga alguien de afuera, no que alguien de afuera nos marque con su lámpara dónde tenemos que ir, ¿no? Con su estrella, porque ese rey es el rey del poder, no el rey de la debilidad. Y acá viene entonces el tema que me parecía interesante, ¿quién constituye a otro país, en este caso los Estados Unidos, quién lo constituye gendarme del mundo para decir, acá hay algo que está mal, vamos a intervenir? Porque, por ejemplo, en algún momento se propuso una Corte Penal Internacional, ¿o no? Se propuso Sí. una Corte Penal Internacional. Y Estados Unidos no entró en la Corte Penal Internacional.
Entonces, por ejemplo, resulta que la Corte Penal Internacional, que por lo tanto es un organismo internacional, dice que hay que detener a Netanyahu y Trump lo recibe con aplausos a Netanyahu en Mar-a-Lago. Entonces la cuestión está que resulta que el que aparece como gendarme del mundo, o mejor dicho, el autoconstituido gendarme del mundo, hace las cosas al revés de lo que teóricamente la Corte Penal Internacional dice. ¿Mm? La Corte Penal Internacional no ha dicho nada sobre Maduro que yo sepa hasta ahora. Lo más divertido, y acá viene el tema de la brújula, es la brújula es una agujita imantada. Y la brújulita imantada apunta al norte. Entonces no es que yo tengo que ir para ahí, porque si yo quiero ir a Ushuaia y uso la brújula, voy a terminar en Colombia o en Venezuela. Y yo quiero ir a Ushuaia. Entonces yo si quiero ir al sur, tengo que ir al otro lado de donde la agujita me señala, ¿no? Entonces acá viene el tema interesante. Me parece que es muy interesante darnos cuenta que Milei es una gran brújula, siempre apunta al norte. Milei apunta siempre al norte, está imantado, está atraído por el norte y todo apunta al norte. Y entonces yo, como no quiero ir al norte, quiero ir a otro lado, quiero ir a visitar a mis amigos que no viven en el norte, también tengo amigos en el norte, pero en este caso no quiero ir al norte, quiero ir a otro lado. Es muy bueno saber a dónde apunta Milei para saber que tengo que ir para otro lado. Cuando uno escucha que el embajador de las Naciones argentino de las Naciones Unidas le agradeció a Trump habernos sacado del narcoterrorista del cartel de los soles, y un día después los Estados Unidos dicen que el cartel de los soles no existe y que no es terrorista, quedamos como unos bobos porque ni siquiera supieron mirar la estrella, no supieron mirar a dónde apunta la brújula, pero para saber que tenemos que ir para otro lado. Me A menos acuerdo, que quieras. te Sí, interrumpo ahí, Eduardo. Me hace acordar un comentario, una frase de don Arturo Jaureche, que por en los supuesto. 60 decía, yo a veces cuando no sé para dónde ir, leo el diario de la Nación y sé que hay que ir para el otro lado, ¿no? Este, Exactamente, es exactamente eso. Es Claro, porque en exactamente eso. realidad, y hay que decirlo, porque hay palabras que están muy desgastadas, ¿no? En este caso, los intereses extranjeros que privilegian a los poderosos y que marcan en su brújula al norte, es exactamente lo contrario que este país necesita para que su población viva más dignamente, ¿no? Exactamente, pero es que además, digo, a ver, porque ellos mismos lo están diciendo. Sí, a ver, Trump se autopercibe el rey del mundo. De hecho, nos ha dicho, este es nuestro hemisferio, ¿no? Este es nuestro hemisferio. Acá no se mete nadie porque esto es nuestro hemisferio. Nosotros venimos por el petróleo y lo dicen. Estaba muy bueno el chiste del otro día de Página 12 que decía, extraño la época en que los yanquis daban golpes, pero por lo menos no lo decían para no avergonzarse. Ahora lo dicen con todas las letras, ¿no? Digo, que por el petróleo, que por las tierras raras, que por el litio y por lo que fuere, y te lo dicen, ¿no? Es decir, a ver, si a los Estados Unidos les importara realmente el narcotráfico, se lo dijo hoy Claudia Sheinbaum. Si les importara el narcotráfico, no puede indultar a un expresidente de Honduras condenado por los Estados Unidos por narcotráfico. No, les importa un rábano. Lo que les importa es manejarlo ellos, es decir, él ser el rey del mundo. Y entonces, como Herodes, hay que matar al niño, a la estrella, hay que matarlo porque es, pone en peligro su monarquía absoluta, ¿no? Pero bueno, Esos reyes magos no, que no, no están. eran reyes, no eran reyes. Espera, lo que yo quiero señalar es esto, es que en ningún lado dice ni que fueran tres, ni que Ajá, fueran reyes, ni que fueran solo varones. ajá. Digo, Eran tres personas que no, vinieron de varias personas varias personas que venían de lugares diferentes de y que Oriente. de Oriente, y que advirtieron que estaba por nacer o que iba a nacer un verdadero rey. ¿Es así? Algo así, pues si ellos ven una estrella, obviamente la estrella de David, eso lo dice el libro de los números, por otro lado.
Es decir, el Antiguo Testamento. Pero quiero decir que los tipos, lo interesante es eso, hay un conflicto de reyes, por eso no son reyes estos tipos. El conflicto de reyes es entre Herodes y Jesús, ¿no? El verdadero rey es ese niño y no este tipo poderoso, autoritario y sanguinario. Por eso Y le entonces, ponen, corregime si digo una tontería, por eso en el asesinato de Jesús le ponen esa corona para ridiculizar su reinado. ¿Es correcto? a Jesús lo burlan como si fuera rey. Acá hay un tema que, pero es más largo, que es interesante, porque Jesús nunca dijo que era rey, aunque hacia el final de su vida, cuando ya llega a Jerusalén, empieza a reforzar esa idea, que es descendiente de David, que es rey. Pilato va a decir, pero tu reino, ¿no? ¿Vio? Y lo burlan con la corona de espinas y le ponen el cartelito arriba de la cruz, rey de los judíos. Arriba de la cruz siempre se ponía el cartel que decía por qué lo mataban, para que todo el mundo pudiera ver: Roma no quiere que esto se haga, ¿no? Este tipo anda diciendo que es el rey y lo matamos, ¿no? Pero, digamos, lo interesante es que el reinado de Jesús no es un reinado de triunfos. Eso es el de Trump. Después Claro. se le va, cuando se le acabe, ¿no? Pues ahí Es estaba un reinado de amor. Es un reinado de amor, de paz, de no violencia, contra el otro que es un reinado de violencia, el de Herodes. Está claro que es igual al del faraón que manda a matar a Moisés, se salva uno, se salva a Jesús, etcétera. Obviamente hay un paralelo en todo eso para mostrar que hay, digamos que los caminos de Dios son distintos, no van por ahí, no van por la violencia, por el atropello, por... Por la soberbia, por la Sí, impunidad. y sigamos, y la mentira, la Sí, sí, sí. injusticia, y todas esas cosas que según mi ley no existen. Bueno, entonces me interesó esto también, que lo leí en tu posteo, vinculado al tema de la brújula y la estrella, ¿no? Eh, Todos nosotros en nuestra vida, Eduardo, tenemos un sentido de la vida. Algunos lo tenemos bien consciente, otros no, quizá no reflexionan mucho, pero todos lo tienen, ¿no? Tienen como Ujú. algunas tentaciones, orientaciones, disposiciones, ¿no? Sí, sí, Bueno, en este caso está claro que algunos, como en el caso de estos sujetos del norte, su orientación es la muerte, ¿no? sí. Y que, bueno, hay que reivindicar por oposición el lado contrario de esa brújula y trabajar por la vida. Pues fíjate que de hecho, cuando Pilato le dice a Jesús, pero entonces sos rey, y Jesús le dice, sí, mi reino no es de este mundo, no está diciendo que mi reino es del cielo, sino que está diciendo, este mundo que representás vos es un reino distinto al reinado que vengo a traer yo, y por eso, si mi reino fuera como el tuyo, habría gente que me defendería militarmente. Este Claro, reino es de paz en el claro. mundo, no, no de paz. Sí, digamos, está claro que hay un contraste entre dos reinados. Uno es el de Jesús, el otro es el de Herodes, el de Pilato, el de Trump, el de Milei no, porque Milei de rey solamente es el bufón del reino, ¿no? Es Bufón del Rey. Sí, me hace acordar, creo que era Rimbaud que decía, hay otro mundo, o por el lugar, no me acuerdo, hay otro mundo, pero está en este, ¿no? Está en Sí, sí, este y hay que construirlo, por sí, sí, supuesto. por supuesto. No es el Claro. reino de los cielos, sino es el reino de una vida más digna para todos y todas. No, exactamente. Sí, sí, así es, totalmente. Bueno, Eduardo, te súper agradezco. La verdad es que a mí me ayuda muchísimo a entender algunos, bueno, discursos y algunas percepciones tan importantes de la realidad, nada más ni nada menos que vinculados al cristianismo, que es casi el 40% de la humanidad. Así que un fuerte abrazo, feliz Día de Bueno. los Reyes Magos. ¿Pusiste los zapatitos? No, ¿sabes qué? Me olvidé, me olvidé. No, porque si los dejo afuera me los afanan. Depende qué zapatos ponga. Un par de Un ojotas, fuerte, bueno, alpargata, un par de alpargatas viejas, bueno. un fuerte abrazo, Bueno, un abrazo Eduardo. grande, hasta luego entonces, y si Sandra está escuchando, le mandamos un abrazo. También a ella. Abrazo grande. Bueno, Chao, muy chao. bien, chau, chau. Chao. Nos vamos a una tanda. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años.
Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno, pisando este hermoso tema porque ya tenemos nuestro próximo invitado conectado. Estábamos escuchando a Fabián Marquicio haciendo Nada queda de ti, de un encuentro que se llamó El Asado 2025. Y ahora presento a nuestro próximo entrevistado, Diego Stulbark, que es cientista político, escritor, pensador, alguien que yo leo y sigo bastante y que me permite, obviamente, repensar algunas cosas que están sucediendo, y queríamos charlar con él en relación a cómo ve la situación política en relación al momento que estamos viviendo también a nivel latinoamericano. Hola Diego, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sé que estás en Mar del Plata trabajando. Sí, estoy presentando un libro, pero acá me hice de un refugio para poder conversar con vos, con ustedes, así que muy contento de estar charlando con vos. Bueno, buenísimo. Contanos primero sobre qué libro estás. Tengo un poquito de eco, a ver si Vicky me ayuda a que no suceda ese eco, pero contanos qué libro estás presentando en Mar del Plata. Mira, se llama El temblor de las ideas, buscar una salida donde no la hay, y es una lectura de lo que sucedió en la Argentina en los últimos años, pero con el agregado de tener a Kafka en el centro, a Franz Kafka, el escritor, en el centro del asunto. Nada más ni nada menos, un muchacho que ha sido clave en pensar de antemano el siglo XX, ¿correcto? Exactamente, de alguna manera, es lo que en el libro intento pensar, el mundo no ha dejado de darle la razón a Kafka, se ha vuelto mucho más kafkiano que en los años, hace un siglo, en que él escribía. Y bueno, tírame a ver qué te parece, Diego, algunos de los puntos centrales que vinculan el pensamiento kafkiano, la literatura, la ficción kafkiana con lo que estamos sufriendo más que viviendo. Bueno, de alguna manera el puntapié, digamos, la idea del libro surge de una impresión que yo tengo, y compartida por supuesto con una cantidad de personas con las que siempre discutimos y hablamos, sobre qué pasa cuando el mundo político como tal deja de ofrecernos el lenguaje que nos permite captar con lucidez el presente, por no decir transformarlo. Todos conocen, los que conocen a Kafka, que les gustan Kafka, conocen La Metamorfosis, ¿no? El cuento famoso en que Gregorio Samsa se despierta una mañana convertido en una cucaracha. Según Borges, ese texto no se llamaba La Metamorfosis, se llamaba La Transformación. Y esta pequeña querella sobre el nombre del libro da pie a pensar lo siguiente. Tanto tiempo queriendo ser nosotros los que transformásemos el mundo, y una mañana, como Gregorio Samsa, descubrimos que fuerzas que apenas si podemos nombrar han actuado en nuestras espaldas y nos han transformado a nosotros en lo que no hubiéramos querido, ¿no? En el caso de Kafka es una cucaracha, en todo caso un insecto más o menos repugnante. Y a mí me parece importante poder buscar en Kafka un conjunto de estrategias que nos permiten pensar aquello que el lenguaje de la política en este momento me parece que no nos permite pensar, sea por saturación, sea porque ha quedado muy abstracto, sea porque ha quedado muy desautorizado. Encuentro en la investigación que Kafka hace sobre el lenguaje un poder de poder discernir los afectos que padecemos, el modo en que personas, fuerzas y poderes actúan sobre nosotros modificándonos, un registro de cuáles son esas fuerzas que hoy actúan sobre nosotros, ojalá que para en algún momento poder hacerles frente. Eso que estás diciendo, Diego, me parece muy importante, digamos, porque nos ayudaría, incluso leyendo a este autor checo, está bien, podemos decir que es un autor checo, ¿no? Sí, un checo judío, exactamente. Sí. ¿Cuáles serían estos fantasmas que Kafka nos estaría ayudando a ver como para poder defendernos, enfrentarlos? ¿Cuáles serían esos? Mira, yo creo que más que nada Kafka como estratega nos enseña lo que podríamos llamar un método. Inmediatamente que digo la palabra lo hago con suma prudencia porque el método es algo estandarizado y en el caso de Kafka no hay nada estandarizado, ¿no? Pero creo que uno puede leerlo como hemos leído en otras épocas El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Como un libro en donde buscar modos de hacer, modos de pensar.
¿Te acordás que Antonio Gramsci decía que El Príncipe de Maquiavelo era un libro vivo, que cada vez que uno lo leía, como lector, uno estaba obligado a repensar todos los problemas del príncipe como las tareas de un poder colectivo? Yo creo que intenté leer a Kafka parecido a como Gramsci dice que hay que leer El Príncipe de Maquiavelo, es decir, tratando de entender cuál es la relación con el lenguaje que nos permite en este presente discernir los afectos que padecemos y buscarles nombres, buscarles palabras, encontrar la manera de poder nombrar cómo es que nuevas fuerzas se han instalado en nuestro presente, han modificado su eficacia y nos han desposeído de una capacidad de acción colectiva, de producir sentidos colectivos, de producir lenguajes colectivos. Me parece que si nosotros ponemos ahí el acento, vamos a poder pensar con un realismo trágico dos cuestiones muy centrales. En principio, la desposesión, digamos, la sensación de que esta época no la entendemos, de que repertorios de movilización, de lucha y de crítica no resultan efectivos en este momento, y sin embargo el héroe de Kafka, el héroe de las novelas de Kafka, no por su falta de lucidez, porque no entiende todo, no por su falta de percepción, porque muchas veces Kafka pone a sus héroes viendo en la bruma, viendo nublado, viendo gris, no por su falta de fuerza física, porque son personajes solitarios que en general no pueden hacer frente a la trampa y al poder que los agobia, y sin embargo insisten, vamos a decirlo así, buscan una salida ahí donde no la hay. Y a mí me parece que es muy importante, ¿no?, que nosotros, que no tenemos la lucidez del superhéroe, que no tenemos la fuerza de un pueblo que hoy no está movilizado y clarificado, que no tenemos una percepción espectacular de lo que ocurre, más bien somos sorprendidos, no podemos creer la atrocidad del mundo, no podemos creer que las cosas que ocurran realmente estén ocurriendo. Digamos así, que esa situación nuestra es la situación del héroe kafkiano, no es la situación del derrotado. Me parece muy importante conectar nuestras percepciones, nuestros afectos y nuestras potencias actuales no con la del derrotado, sino con el que busca, con el que insiste, con el que no se rinde. Esto que está diciendo es clave, sobre todo cuando uno no tiene, recién estábamos hablando con Eduardo de la Serna, un cura en Opción por los Pobres, que es nuestro columnista semanal, y hablábamos, y él hablaba de la brújula, ¿no? Hacía una asociación entre la brújula y la estrella, y decía que, bueno, la brújula siempre marca un lugar y a veces justamente es el lugar donde no hay que ir, ¿no? Al norte en este caso, ¿no? Pero que nos da un parámetro sobre, por ejemplo, los lugares donde no queremos ir, no siempre hay que ir al norte, ¿no? Y pensaba en esto que decías, que a lo mejor estas lecturas que haces de Kafka, recordanos el título del libro y la editorial, por favor. Se llama El temblor de las ideas, buscar una salida donde no la hay, y la editorial es Ariel. Y Ariel. Muy bien. Sí, a lo mejor en el texto, que invito por supuesto a que puedan nuestros oyentes conseguir, adquirir, comprar, porque obviamente Diego es alguien que nos ayuda, como está quedando claro en esta entrevista, a pensar, bueno, y a buscar en estas nubes, en esta oscuridad que parece rodearnos, alguna alternativa que remita, aunque sea a no rendirnos, no deprimirnos, porque mi sensación, lo hemos charlado personalmente hace poco tiempo, es que, por supuesto, los golpes cotidianos que nos hace el mileísmo, el trumpismo, la crueldad, etcétera, a mucha gente hace que terminen, lo veo en estos días en las redes y estoy un poco asombrado, terminan admirando al verdugo, ¿no? Enamorándose. Sí. Hay dos cosas que habíamos charlado y que reponés muy bien. Me parece que la primera es, estamos en la época en donde el verdugo volvió a andar suelto. Estamos en la época del verdugo, se aplaude al verdugo, es atroz, es horrible, pero estamos obligados a ver de frente a la bestia, ¿no? Se está aplaudiendo. Pero la otra cosa que me gustaría, por solo decirlo, ¿no? Lo que llamamos hoy la ultraderecha o el fascismo, ¿no? Hay diversos nombres para intentar darle un mínimo relieve a las fuerzas, si llamémoslas enemigas o llamémosle en el poder y a su bestialidad. Están reconstruyendo un pueblo por medios virtuales, por medios económicos, por medio de la extorsión, por medio de la moneda y por medio de las armas. Y yo creo que ese desafío es muy grande. Es un desafío muy grande,
porque están... ¿No te parece, Diego? Sí, es una apuesta en positivo para reconstruir un tejido de la brutalidad y de la crueldad, pero ¿no te parece, a pesar de eso, que es endeble? Porque yo tengo la sensación de que está todo agarrado muy con alambres y que cualquier vientito destruye todo lo que están intentando construir, porque lo veo, por ejemplo, en el día de hoy. Trump secuestra a Nicolás Maduro, lo manda a Estados Unidos y el tribunal en el primer día dice, no, bueno, la acusación de narcoterrorista no la podemos hacer porque no existe el cartel de los soles. Digo, está todo muy agarrado con alambre, digamos, es toda una espectacularización de una verdad que desaparece y se fumina rápido. Me da la sensación de eso. Mira, cuando leí hoy esto que estás diciendo, que Estados Unidos retira esos cargos, me acordé, como creo que le pasará a muchas personas que tienen cierta edad, de cuando se acusaba a Saddam Hussein en Irak de contar con no sé qué armas químicas o qué armas secretas, y después de la invasión se dijo, bueno, es verdad, no la tenían. Es como si hubiera una mentira que se pone de frente antes de actuar. Es una narrativa que le permite a Estados Unidos eludir los contrapoderes internos, los contrapoderes institucionales internos, el Congreso, la justicia, etcétera, actuar, y una vez que se actuó, retirar los cargos. Es decir, es una mentira alevosa que prepara un escenario que es fraudulento desde el comienzo. Lo que me preocupa a mí es que esta potencia decadente, que es la potencia norteamericana, mientras es decadente, hace mucho daño. Y en nuestro continente está haciendo mucho daño. En Venezuela, la amenaza Cuba, Colombia y México, la realidad de Argentina, Bolivia, Paraguay y Chile, el agobio en Brasil. Entonces, me parece que es urgente, es una sensación de impotencia la que te estoy diciendo ahora. Entonces, es urgente recobrar alguna trama de realidad en nuestro lenguaje antiimperialista y en nuestro lenguaje político, alguna trama que nos permita recomponer formas de contrapoder, porque la impresión que yo tengo es que la democracia mileísta, esta forma de ganar elecciones amparándose en extorsiones varias y entonces poder esgrimir una legitimidad a la hora de destruir el Estado social, el Estado cultural, dimensiones de inclusión, básicamente es la decisión de destruir todo contrapoder institucional, todo contrapoder político y todo contrapoder social. Es decir, una democracia sin contrapoderes. Me parece un proyecto que rige hoy de Argentina a Estados Unidos. Y me parece que es clave, de alguna manera, darnos a nosotros mismos el lenguaje que nos permita reaccionar ante ese proyecto. Es parte del desafío, sin duda, Diego, que también vos, con lo que nos decís y seguramente con el libro que voy a comprar, nos va a permitir seguir pensando. Así que te agradezco muchísimo esta charla y espero volver a repetirla tiempo más adelante porque, insisto, creo que sos uno de los tipos más lúcidos que nos permiten a muchos de nosotros seguir pensando contra la corriente hegemónica de la destrucción y del verdugo. Así que muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y suerte en la presentación del libro en Mar del Plata. El agradecido soy yo, fuerte abrazo. Abrazo grande. Nos vamos a una tanda en este preciso momento, un tema musical y luego campaña 530. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Felicitas Bonavita está en
AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente? ¿O aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando los Madres cumplían 10 años de lucha. Me dijo, hola Teresa Parodi. No nos conocíamos nada, ¿no? Yo no la conocía, por supuesto, pero te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice, hola Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530, en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, ahí estamos de vuelta. Primero voy a comentarles que estábamos escuchando a Gisela Bernet haciendo el tema Oro y Plata. Y después, o sea, ahora voy a hacer el mangazo correspondiente corporativo de nuestra querida Radio de las Madres, la AM530. La Radio de las Madres te necesita. Suscribite, acompañanos, bancá nuestra radio, la 530. ¿Cómo? Muy sencillo. Entra en www.am530somosradio.com. Repito, www.am530somosradio.com. Cliquea en Asociate o en el banner que lleva a la página de nuestra comunidad. Elegí la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades. Apretá el botoncito unirte y listo, ya serías parte en ese momento de la comunidad AM530. El alias es muy fácil, Radio AM530. Si tenés duda, escribinos al 11 64 19 16 50 o envíanos un correo a info@am530somosradio.com. Bancá a la 530. Y de ahí creo, si me lo permite nuestra organizadora oficial Vicky, me voy a darle continuidad a algunos elementos de la columna inicial, casi como una continuidad sobre uno de los grandes temas, por supuesto, que nos atraviesan en América Latina y en el mundo, y que es la prepotencia neocolonial de índole imperial que muestra Estados Unidos. Estaba leyendo algunos medios internacionales, obviamente en relación a lo que ya comenté en la primera parte de Groenlandia, que está generando un interés sobre todo para las lógicas europeas, que por supuesto desprecian profundamente otros continentes como el latinoamericano, africano o asiático, pero cuando les tocan un poquito sus intereses parecen que están muy preocupados, como demostraron hoy los representantes de Francia, Reino Unido y Alemania, haciendo una declaración anti-Trump bastante clara. ¿Qué expresa esto? Digo, que primero que Estados Unidos no solamente tiene en la República Popular el gran contendiente, sino que en su estrategia de seguridad nacional puso en primer término como preocupación a eso que llaman el hemisferio occidental, le hace Centroamérica, Caribe y Latinoamérica y Sudamérica, porque creen que con nuestros recursos van a poder equilibrar, en todo caso, la estrategia de cooperación responsable que ha desarrollado la República Popular en los últimos 40 años. La diferencia es enorme. China comercia y no exige un sistema político a los gobiernos con los cuales comercia. Tiene un modelo, de hecho ha sacado un documento recientemente que es el vínculo de China con América Latina, de responsabilidad cultural compartida, civilizatoria, es decir, son historias diferentes, la China es una historia diferente a otro, lo único que pedimos los chinos, dicen, es que nos respeten y no nos quieren imponer un sistema político que llaman democrático y no lo es, dirían los chinos, es un sistema básicamente corporativo al servicio de intereses minoritarios, y eso no es democracia porque no es poder popular, y
plantean de que los vínculos tienen que ser sin injerencismos de ningún tipo. Es decir, lo que está diciendo China es: no es posible que un gobierno se arrogue la propiedad de un continente, no es posible que disponga el sistema de gobierno de otro país, no es posible, por supuesto, que se arrogue el mandato para secuestrar presidentes, ¿no? Es decir, y en eso aparece una situación para Estados Unidos que, lejos del momento actual, que es, por supuesto, inaudito, brutal y choqueante, es un poco lo que yo le decía a Diego. Me da la sensación, es una hipótesis, por supuesto, la historia se encarga de rebatir hipótesis o de confirmarlas, y sobre todo en ciencias sociales, de que es una sobre representación, una espectacularización de una carencia, ¿no? Y se está viendo claramente porque Colombia, por ejemplo, Brasil, México, y el día de mañana también Argentina, ¿eh? Van a desarrollar cada vez más vínculos con aquellos gobiernos, con aquellos estados, con aquellos sistemas económicos y comerciales que no se inmiscuyen en los asuntos internos. Fíjense, Argentina, vamos a ver el caso. Argentina tiene como primer socio comercial y segundo socio comercial a dos integrantes de los BRICS. El primero es claramente Brasil, que Milei está saboteando en el marco de una pelea dentro del Mercosur, está saboteando sistemáticamente, y lo que genera es que a nivel diplomático los encargados muchas veces de establecer los negocios, elegir entre Argentina y México, van a elegir a México. Y esto es lo que un personaje patético, que algunos creen que es un estadista como Milei, no entiende. Que digamos, en las relaciones internacionales, por supuesto que lo que muchas veces se privilegia son los intereses comerciales y económicos, pero que influyen los diplomáticos. Influyen claramente, y lo estamos viendo, por ejemplo, en relación a China. China sigue siendo segundo o tercero, algunos pueden discutir en todo caso en relación a Argentina si hoy China está en el segundo o el tercer lugar en los intercambios comerciales. Seguramente que está en el segundo lugar en los intercambios comerciales de productos, y a lo mejor si metemos la columna de servicios, Estados Unidos puede llegar a estar en el segundo lugar. Pero más allá de eso, China viene comprando menos soja. ¿Y quién ocupa esa cuota de soja que reduce China? La está ocupando Brasil. China acaba de anunciar que va a ponerle mayor cuota de aranceles a la carne argentina. No es, obviamente que esto es de las grandes oligarquías vacunas de nuestro país, que todavía siguen enriqueciéndose con la renta sin laburar, nunca han laburado, ¿no? Sí, obviamente el beneficio es para sectores muy concentrados, pero implica el ingreso potencial de dólares. ¿Quién ocupa el lugar crecientemente de la venta de carne que Argentina pierde? Brasil. Entonces, acá hay, y sobre todo en el caso de China, que hay una orientación estratégica de la economía, vinculada por el Ministerio de Comercio Exterior de ese país, que va a ir redundando en menos ingresos para la Argentina. ¿Puede Estados Unidos? Y ahí viene la otra pregunta, ¿no? A ver si estoy bien con los tiempos, porque yo siempre me voy, me engancho, creo que estoy bien para las 20, sí, estoy bien. Muy bien, digo, ¿qué va a generar eso en relación a nuestro país? Una caída de las ventas, una caída de los ingresos de divisa, y la pregunta es, ¿eso quién lo ocupa alguien? ¿Tenemos nuevos mercados? ¿Va a ser Estados Unidos quien ocupa ese lugar? De ninguna manera, porque Estados Unidos compite con nosotros en la venta de los mismos productos. La diferencia es que Estados Unidos produce bienes terminados, bienes primarios y servicios, y nosotros, en términos por lo menos hoy mayoritarios del comercio exterior, tenemos la cuota orientada a bienes primarios,
que tiene que ver con carne, soja, trigo, maíz, minería destructiva, o por no decir extractiva, es decir, bienes primarios con muy poco valor agregado. Y en lugar del valor agregado que podríamos desarrollar en términos de sustitución de importaciones, en términos de acuerdos internacionales con quienes quisieran asociarse con nosotros en el marco, por ejemplo, de inversiones extranjeras directas, lo estamos perdiendo. De hecho, si uno mira en los 2 años de Milei, ¿no?, desde fines del 23 hasta la actualidad, las grandes empresas transnacionales, incluso las de Estados Unidos, se están yendo. Es decir, hay un déficit comparativo de inversiones extranjeras directas. Voy a explicar este concepto que es muy importante. La IED, de inversiones extranjeras directas, permiten básicamente a alguien que tiene guita y hace una empresa, pone una empresa en la Argentina, para lo cual hay que invertir dinero y eso redunda en trabajo, ¿no? La inversión extranjera directa en este momento va a sectores primarios que encima un personaje como Milei le permite no pagar impuestos en el marco del RIGI, ¿no? Entonces es autodestructivo y está en el marco obviamente de los intereses de Europa Occidental y de Estados Unidos, que dicen, bueno, yo voy a la Argentina sí, solo sí, no me cobran impuestos y no tengo que hacer los aportes patronales y los laburantes no tengan derecho a huelga y yo puedo esclavizar lo que quiero en la Argentina. Bueno, eso es beneficio para ellos, probablemente para algunos de los gobernantes cercanos a Milei que reciben un vuelto debajo de la mesa, pero es destrucción de la economía local, pérdida de ingreso de divisas que nosotros necesitamos no para pagar la deuda, nosotros necesitamos dólares, no para dárselas al Fondo Monetario, nosotros necesitamos dólares justamente para grandes maquinarias que después podamos digamos, fabricar acá, digamos, hacer ingeniería reversa, desarmar esas máquinas como hicieron los chinos, como hicieron los japoneses, como hicieron los coreanos, etcétera, y fabricar acá. Para eso necesitamos, y para las cosas que por ahora son imprescindibles y no podemos fabricar, léase, por ejemplo, fármacos de primer nivel comprados en Francia, en Alemania, en China, etcétera, que todavía no podemos producir porque además a lo mejor no tenemos la patente para hacerlo. Entonces, ¿qué quiero significar partiendo de Venezuela? Que el modelo que quiere imponer Estados Unidos es un modelo primarizador, en el caso de Venezuela, apropiarse de petróleo solamente para extraer esas reservas y dejar nada en el país. Enriquecer simplemente a los grandes fondos petroleros, a los fondos de inversión, a los amigos de Trump y destruir todo a su paso. Termino con esto. Eso que estoy explicando va a ser fácilmente comprendido en algún momento por las grandes mayorías de América Latina. Por supuesto que si uno piensa, casi el 50% o el 60% de la población de América Latina es Brasil y México. Hoy de punta contra Estados Unidos por la provocación permanente que hace Trump contra estos pueblos, ¿no?, y contra sus gobiernos. Bueno, es probable, es necesario y hay que impulsar que así sea, de que tomemos conciencia que el proyecto político de sometimiento que prometen y que promueven los Milei de la vida, los Caputos de la vida, va a dejar en la calle, viviendo en la calle, a millones de argentinos. Y eso es una necesidad del proyecto que promueven primarizador, que no necesita fuerza de trabajo, valor agregado, fábricas, inversiones extranjeras directas, inversiones locales, etc. Cuando eso suceda, Kafka, como nos contaba un poco Darío hace un rato, va a demostrarnos que insistir tenía razón. Nos vamos a una tanda. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530.
20 años. Somos radio. Somos comunidad. Aquí Adrián Stoppelman para anunciarte que llega mi nuevo show del 2026, Total Anormalidad. Viernes 9 hasta Trilce. Entradas por alternativa. Sábado 10, Temperley. Otro Mundo Teatro. Entradas por Passline. Total Anormalidad. Para más información, seguilo en Instagram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, creo que tenemos ahora un peloteo, sí, que nos ayuda a escucharlo / verlo, un peloteo de José Manuel Cuellar Moreno, doctor en filosofía y escritor, que compara o reflexiona sobre la teoría, la doctrina Monroe y la doctrina bolivariana. Monroísmo y bolivarismo, dos categorías clave para entender lo que está pasando. El término monroísmo se deriva del apellido de James Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos, que en 1823 enunció lo que después se conocería como la doctrina Monroe, América para los americanos. Esta doctrina rechazaba la intervención europea en América. Cualquier intento de recolonización por parte de Europa iba a ser visto como una agresión. A lo largo del siglo XIX y XX, la doctrina Monroe se convierte en un instrumento de hegemonía regional. Se pasa de la idea de que los países americanos tienen que cerrar filas en contra de la injerencia europea a la idea de que Estados Unidos tiene que ser algo así como el protector y el garante del orden continental. A menudo se asocia el monroísmo con el panamericanismo, entendido como esta arquitectura de cooperación hemisférica bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Estamos hablando de un panamericanismo asimétrico. En palabras del filósofo mexicano José Vasconcelos, el monroísmo no es otra cosa que el ideal anglosajón de incorporar las 20 naciones hispánicas en un gran imperio nórdico. Ahora, para Vasconcelos, el monroísmo va más allá de una política. Se trata de una visión del mundo pragmática, utilitaria, expansionista, que se opone al esteticismo de los países latinoamericanos. ¿Y qué es el bolivarismo? Este término proviene de Simón Bolívar, un estratega político, líder fundamental en las independencias de Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador. Y él, al igual que Monroe, nunca habló de bolivarismo. Esta es una categoría que desarrollaron historiadores y filósofos posteriores. Más que una doctrina, es un horizonte normativo y es una familia de ideas como independencia, soberanía, construcción republicana y sobre todo unidad e integración de los pueblos de América Latina. El bolivarismo nos ofrece una lectura de la historia como una disputa entre proyectos imperialistas y proyectos de autonomía regional. Bolivarismo está entonces muy relacionado con latinoamericanismo, hispanoamericanismo, iberoamericanismo, aunque no son necesariamente sinónimos.
Para el filósofo Leopoldo Sea, el monroísmo aparece como una estructura histórica de subordinación, mientras que el bolivarismo como una conciencia histórica de integración. La figura de Bolívar ha sido reinterpretada desde la filosofía como un símbolo de la experiencia de la dependencia. Otro filósofo a tener en cuenta es por supuesto Enrique Dussel. Dussel no cede a la tentación de la dicotomía bolivarismo-monroísmo, sitúa el monroísmo dentro de una larga genealogía de la modernidad imperial. El monroísmo vendría a ser algo así como la fase tardía de la expansión moderna. El bolivarismo expresaría no únicamente una unidad latinoamericana deseada, sino un proyecto ético-político de liberación de los pueblos periféricos. Déjame en los comentarios tu opinión al respecto y si crees que estas categorías nos sirven para iluminar la situación actual. Bueno, me parece importante reflexionar sobre estas categorías hoy en disputa, ¿no? Porque Bolívar expresa de alguna manera la última etapa de la independencia de nuestro continente, que se soñó a sí mismo como una patria que iba desde México hasta Tierra del Fuego, como un modelo de integración hispanoamericana opuesta a la lógica racista anglosajona, que tuvo experiencias de colonización diferentes. Y acá hay un elemento importante que hay que reconocer, más allá del genocidio europeo en su conjunto, francés, portugués, español, británico, holandés, que se desarrolló, belga, alemán en África, italiano también en Abisinia, en África. Digo, más allá y esto que yo comentaba hoy de Dinamarca, ¿no? Tan escondido, ¿no? La búsqueda por impedir a los pueblos originarios de Groenlandia tener hijos. Todo eso es Europa, que nos han dicho que era la cultura, la civilización, ¿no? Justamente frente a eso, lo que dice China en sus documentos, sobre todo el que se vincula con América Latina, es decir, tenemos diferencias civilizatorias. Nosotros en China no nos hemos ocupado a lo largo de los 5.000 años de imponerle el lenguaje a nadie, ni imponerle nuestro confucianismo, ni nuestro budismo, ni nuestro taoísmo. Hemos sufrido el colonialismo británico, portugués, español en nuestras culturas, hemos sufrido la brutalidad imperial japonesa. Lo que queremos es que se respete nuestra historia y no se metan a opinar sobre nuestro sistema político, nuestro sistema de gobierno, nuestra lógica, nuestra forma de democracia, que es diferente a la de ustedes, que la de ustedes, la que pretenden, se refiere a Europa, por supuesto, es la que consideran única y que quieren imponer al resto, trayendo detrás de ella, por supuesto, estos males que han aquejado al mundo, como el genocidio, el colonialismo, el esclavismo y estas últimas expresiones de brutalidad imperial que muestra y exhibe Donald Trump. Entonces, creo yo que hay que recapitular y volver en todo caso a esta sensación que estaba transmitiendo en estos días Petro, diciendo, ojo que se están metiendo con una cultura que arraiga en la tradición libertadora. Por supuesto, tratando de despertar conciencias. Bueno, veremos eso, cómo funciona en términos de una realidad a futuro. Yo no sé si ya tenemos una conexión de nuestro, creo que sí, por aquel momento, pero agrego una cosa más respecto a esto último, ¿no? De monroísmo y bolivarianismo. Vamos a un tema musical después de esto que voy a cerrar. Creo que poner en evidencia que la lógica europea que expresa también Trump en el supremacismo anglo-europeo está en crisis. Y se ve la crisis no solamente en relación a Venezuela o América Latina, sino también en relación a los enfrentamientos que hay dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos. Así que a lo mejor somos testigos maravillosos y maravillados, testigos de esta implosión que hoy está desgarrando con su brutalidad
al resto del mundo, pero que demuestra no otra cosa que una debilidad manifiesta. Vamos a un tema musical. Muy bien, aquí estábamos escuchando a Cecilia Todd haciendo El norte es una quimera. Y de ahí nos vamos directamente a nuestro columnista de territorios, Lucas Maida, que recién estaba por ahí, no sé si ahora sigue estando. Estoy Efectivamente, aquí está, que nos va a presentar algo vinculado a la Comisión Provincial de la Memoria. Hola Lucas, muy Así buenas es, Jorge, muy buenas noches, un gustazo estar, buenas noches a la audiencia, en una semana muy movida que estamos teniendo, ¿verdad? Los pueblos de Latinoamérica. Argentina no es la excepción, obviamente, Jorge, seguramente han estado charlando acerca de la reforma de la Ley Nacional de Inteligencia. Es por eso que desde Territorios queríamos hablar con la Comisión Provincial por la Memoria. Estábamos conectados con Roberto Cipriano, él es secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, y justito hace un minutito había tenido un inconveniente con el teléfono, pero ya estaba listo para que lo podamos llamar
desde la producción. Iba a salir, le cuento a nuestros oyentes, iba a salir por Zoom él, pero ha tenido un inconveniente. Si mientras lo podemos conectar, lo que puedo comentar que esta reforma de la Ley Nacional de Inteligencia lo que trae, hablando lisa y llanamente, es que puedan haber detenciones sin orden judicial, que se pueda realizar espionaje político sin control alguno. Afecta, obviamente, esto de nuestros derechos civiles y políticos. Es un poco cómo viene valentonado el gobierno, ¿verdad? Cuando decíamos que en octubre, si salían victoriosos, iban a apretar el acelerador en un montón de cuestiones, entre ellas es esta escalonada que, recordemos, empezaba el gobierno de Milei con el protocolo antipiquete, con las cuestiones que tienen que ver con las marchas. Bueno, acá me dicen que está conectado. Damos la bienvenida ya a nuestro entrevistado. Yo venía charlando un poquito, contextualizando el país que tenemos y la temática reforma de la ley nacional. Roberto Cipriano, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien ahí? Sí, te escucho. Perfecto. Primero, agradecerte, que sabemos que estás en una situación acompañando justamente a tu esposa, tu compañera, que ha tenido un problema en una pierna, pero sin embargo el compromiso es alto y se agradece. ¿Qué cosa tenemos el pueblo latinoamericano, no, compañero? No hay problema, sí, estamos en un momento crucial, la verdad, de nuestro continente, de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, en Argentina el coletazo, todo eso que estamos viendo, eso que es algo tan que cuesta asumir, digamos, ¿no? Porque cambió el mundo y todos los acuerdos, ¿no? En torno a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, al respeto a pactos internacionales de derechos humanos que encuadraban las relaciones entre los estados y de los estados con sus habitantes. Todo esto ha cambiado mucho a partir de este despliegue tremendo del imperio norteamericano, que bueno, lo que ha pasado en Venezuela, pero lo que viene amenazando, diciendo y generando sentido en cuanto a otros países que quiere invadir solo para extraer recursos, y bueno, eso nos ha cambiado. Roberto, obviamente, para irnos al punto inicial, la reforma de la ley nacional, ustedes como organismo provincial, por la memoria, tomaron el tema, fueron de los primeros que cuando la noticia nos enteramos el día lunes salieron a ponerse en alerta, ¿verdad? Y a concientizar sobre este desastre. Es un problema gravísimo, de mucha gravedad institucional. Yo no sé, a veces uno quisiera que estos temas tuvieran otra dimensión, que se difundieran, que se discutieran, que la sociedad esté enterada de la gravedad que esto tiene, porque muchas veces hemos tenido procesos regresivos desde el punto de vista de derecho en Argentina, desde el regreso a la democracia, pero tal vez nunca uno tan profundo como este, porque esta reforma a la ley de inteligencia no solo le da un poder extraordinario, omnipotente, total a la CIDE, no solo lo dota de recursos suficientes para hacer lo que se les ocurra, sino que además no van a tener ningún control, van a poder hacer lo que sea, incluso convertirse, porque eso es lo que hace el decreto, en una policía secreta que va a tener capacidad de aprender personas sin una orden judicial. Una policía secreta, decimos, porque no va a estar con uniformes, no va a estar identificada, pero van a poder ir, detenerte, no te van a poner a disposición de ninguna autoridad judicial y te van a llevar a andar a saber a qué lugares, porque tampoco está especificado dónde van a ser detenidas y aprendidas esas personas. Y bueno, y además, esto va de la mano de otra reforma que tiene que ver con la posibilidad que los organismos de inteligencia, que además ahora integra muchos organismos más, porque arma una gran comunidad informativa donde el registro de las personas, migraciones, todos van a estar sujetos a la autoridad de la CIDE y van a tener que aportar información, toda información reservada, personal de todos nosotros va a estar en manos de la CIDE, y le da la posibilidad de hacer contrainteligencia, es decir, le da la posibilidad de que se meta en cuestiones internas vinculadas con las actividades que hacen aquellos organismos, que pueden ser partidos políticos, gremios, organizaciones sociales, que lleven adelante acciones que el gobierno identifique contrarias al gobierno. Roberto, perdón que te interrumpo, pero para agregar, puede ser que también esto en los estamentos estatales públicos se trabaje con este servicio de inteligencia, con estas acciones. Esto quiere decir universidades, diferentes estamentos estatales.
van a tener atribuciones para trabajar en todos lados, sí. Y no solo eso, también meten a las Fuerzas Armadas, cosa que desde el regreso a la democracia estaba muy clara a partir de la división entre la ley de inteligencia, entre la ley de seguridad interior y la ley de seguridad exterior. Ahora las Fuerzas Armadas se suman también a la inteligencia interior. La dirección de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que antes dependía del ministro de Defensa, es decir, de la autoridad civil y era controlada por la autoridad civil, ahora pasa al comando, digamos, integrado de las tres fuerzas, entonces deja de depender de la autoridad civil, más allá de que ahora hayan designado un militar como ministro. Y lo otro es que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas quedan habilitadas para hacer tareas de vigilancia sobre organizaciones sociales, sobre organizaciones no estatales, dice, no estatales, que por supuesto no define, pero son todas las que no son estatales, que las Fuerzas Armadas en tiempos de paz van a poder estar espiando digamos, a partidos políticos, gremios, organizaciones sociales. Es muy grave lo que se está haciendo. Es muy grave, Roberto. Desde la Comisión Provincial sacaron un documento, se hizo público, vimos que giraba en las redes. ¿Hay previstas más acciones? ¿Querés convocar algo en particular? Mirá, ahí nosotros por supuesto le reclamamos al Congreso que se constituya la bicameral de inteligencia, que es la que tiene que controlar esta reforma, y que también se rechace el DNU. Eso es algo que el Congreso es el que tiene que intervenir fuertemente en esto, y después la justicia, que es la que tiene que ponerle límite a este poder estatal. Ya se inició un amparo que hicieron un grupo de diputados, nosotros estábamos trabajando también sobre una acción judicial, hay otros organismos que sabemos que también lo van a hacer. Bueno, esa es otra vía. Pero bueno, el tema es la política, ¿no? Lo que la política haga con esto en el Congreso, y eso me parece que es lo importante, que efectivamente en el Congreso se le ponga un límite. Que lo podamos frenar ahí. Y, sí, en el mientras tanto está vigente, ¿verdad? Cuando el DNU sale ya son horas que están pasando, ¿no? Y los DNU están vigentes hasta que ahora todavía no estaba la reglamentación, decían que estaban tratando de reglamentar ciertos aspectos como para, a partir de las críticas que habían recibido. Pero sí, los DNU, lo que tienen es eso, que el DNU es, el Poder Ejecutivo asume funciones legislativas por una cuestión de emergencia, que en este caso no sabemos cuál es la urgencia y la emergencia de tener que reformar la ley de inteligencia en este momento, y después el Congreso tiene que rechazarlo si no sigue vigente, ¿no? O sea, tiene el mismo poder que una ley, hasta tanto el Congreso diga otra cosa. Así que bueno, ahí está la llave para frenarlo, ¿no? Te escuchamos acá atento con Jorge Elbaum, estamos dándote el espacio para que puedas contar el trabajo que hizo y que está haciendo la Comisión Provincial por la Memoria con tema de la reforma de la ley, de la reforma de la Ley Nacional de Inteligencia, el cual estamos en alerta y obviamente desaprobamos esta reforma. Y bueno, viene en sintonía con lo que vive la región. No sé, Jorge, si querés saludar a Roberto. Sí, no, Roberto, quería preguntarte primero, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Jorge, siempre encantado. Igualmente, valoro mucho el laburo que hace la Comisión gracias. de la Memoria en la provincia. Quería preguntarte, ¿qué otras iniciativas están desarrollando más allá de esta imprescindible de oponerse a esta brutalidad de persecución de Gestapo que pretende Milei? ¿Qué otros trabajos está haciendo la Comisión Provincial? Está muy bien lo que dijiste, porque es eso, es la Gestapo, es la misma, está esa idea de la Gestapo, de la policía secreta de Mussolini, es esa idea la que están consolidando con este decreto. Estamos con muchas cosas, no nos dan tregua, digamos, porque ahora estamos presentando pasado mañana, haciendo público el informe que hicimos sobre el monitoreo de la protesta social, ¿viste? Nosotros desde la aplicación del protocolo antipiquete estamos monitoreando la violencia de las fuerzas de seguridad en el marco de la protesta. Ya hicimos 2 informes, uno del primer año, el otro del primer semestre, y ahora vamos a hacer un informe de todo el año que sintetiza los datos de estos 2 años y que dan cuenta de cómo en estos 2 años ha ido creciendo progresivamente y paulatinamente y sin cesar la represión, digamos, ¿no? La represión avanza, la represión crece, cada vez hay más represión, cada vez hay más heridos, cada vez hay más detenidos arbitrariamente, si comparás el primer año con el segundo. Entonces, bueno, eso también va de la mano, porque todas estas acciones de inteligencia son justamente también para espiar a aquellos que marchan, que resisten, que salen a la calle, ¿no? Como han espiado a las organizaciones sociales, porque el otro costado es justamente toda esa posibilidad que le dan a la inteligencia de también armar causas judiciales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay todo un diseño institucional, legal, pensado para, bueno, justamente a los que protestan, a los que salen a la calle,
atacarlos, perseguirlos, encarcelarlos. Así Así que bueno, un momento bisagra para nuestro país. Ahí agradecemos, compañero, estos minutos, la columna de Territorios, poder dar a conocer el trabajo que realizan desde la Comisión Provincial con todos estos temas que están en el tapete, que tienen que ver con el destino de nuestra patria y de los compañeros y compañeras también sobre el cuidado que hay que tener en estos tiempos. Esto nos avispa, nos pone pillos, como dicen, a cuidarnos más, a seguir organizando y a denunciar estos avances del gobierno nacional en nuestros derechos civiles, políticos. Tal cual. Jorge, desde acá le mandamos un abrazo al compañero Roberto Cipriano, Fuerte abrazo, secretario Roberto, ejecutivo. Abrazo enorme, Jorge. Para difundir toda la tarea que ustedes hacen. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Fuerte gracias abrazo, por todo. compañero. Gracias por seguir alzando Buenas la voz noches. contra estas locuras. Un abrazo grande. Así es. Así es. Buenas noches, Jorge. Nos Gracias, vemos el Lucas. jueves. Me voy ya rapidito luego. a los mensajes. Abrazo grande, Lucas. Chau, Chau, chau. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a los mensajes. El primero de Gus, si no me equivoco, de Villadelina. Imperativo, con el cual coincido. Liberen a Maduro, yanquis imperialistas, o hacemos un apagón en toda América Latina. Me encantaría, avísame, Gus, porque me sumo. Jorge, ¿dónde se puede seguir a Eduardo de la Serna? Por otro lado, Eduardo produce material todos los días. La verdad es que le voy a preguntar a ver si los publica en algún lugar. Tiene una red de divulgación por WhatsApp, pero bueno, voy a preguntarle, Vivi de San Fernando, provincia de Buenos Aires, cómo te hace llegar sus reflexiones cotidianas. Por otro lado, la misma Vivi, supongo que será Viviana de San Fernando, dice: un cascarudo o un escarabajo se adecua mejor a la descripción que hace Kafka del insecto en la historia. Es muy probable lo que dice este Vivi. Mensaje de Elena de Montserrat: necesitamos un fuerte liderazgo que se oponga a estos propósitos destructivos. Gracias por el invitado. Supongo que se referirá, deduzco, a Diego, que insisto, es un tipo para leer y para escuchar. Vamos a ver si lo podemos conectar más seguido. Mario, a ver, Jorge, lo que ha hecho el clona, yo le pondría, creo, esto es un mensaje de Mario, el valija, donde hizo un decreto que quitó el presupuesto para la operación de chicos recién nacidos con cardiopatías congénitas. Son 4.000 bebés que se salvaban por año, que ahora no se van a salvar. Este tipo no tiene perdón de Dios. El Tano Mario lo alija. Coincido, Mario, el nivel de crueldad de estos tipos. Yo no, a veces me muerdo la lengua y no me lastimo, pero espero que estos personajes paguen. Y yo estoy convencido que en el caso de Milei va a pagar. Tengo una sospecha trascendental. Muchos saben que yo no soy creyente, pero es una sospecha trascendental que remite al nivel de daño acumulado que está haciendo. Sigo. Estimado Elon, ¿qué opina de la impresión de pesos de hace unos días, Antonio de Liniers? Me mataste, Antonio. No sé si se refiere a que dejaron de importar los billetes de China. Voy a tratar de averiguar y me comprometo para mañana, en todo caso, dar una respuesta que sea coherente, porque no estoy muy seguro de decir algo que pueda sumar algo reflexivo respecto a esto. Buena jugo de limón, muy claro, Jorge, excelente. Quiero decirles con alegría que ustedes, se refiere a Sandra, Bruchstein y otros como García Mancilla,
Candelaria Boto, me permiten seguir estando informada y atenta, me reubican, porque me pasa que hay medios periodistas también muy letrados y críticos que exponen la información con un modo que afirma una distopía tipo Matrix, y esto agobia, desesperanza, termina siendo contraproducente para una resistencia colectiva porque paraliza y tiene efecto aislante. En un punto, sin quererlo claro, imagino, son funcionarios a los horribles. Coincido totalmente. Si me escuchás habitualmente, soy de aquellos que creen que el poder tiene como objetivo básico desmoralizarnos. Ese es el primer objetivo de la derecha: desmoralizar y aislar, dividir, fragmentar, individualizar, ¿no? Y es lo que tenemos que evitar. Y la desmoralización es lo que pretenden, haciéndonos creer de que son muy poderosos, y no son poderosos. Quieren que los veamos como poderosos para hacernos sentir de rodillas. Ya este concepto ha sido repetido hasta el hartazgo. Cuando los miramos de frente, trastabillan. Cuando les demostramos que no les tenemos miedo y que los vamos a enfrentar y les vamos a ganar la batalla, empiezan a dubitar. Y cuando ponemos en evidencia que esto es parte de un proceso social dinámico y a la vuelta de la esquina puede aparecer el cambio en el marco de una resistencia o una insistencia, como decía Diego hace un rato, empiezan a respondernos con frases con bastante temor, ¿no? Entonces digo, lo primero es empoderarnos, sabernos juntos, abrazarnos. No somos débiles, ni ellos son los fuertes que pretenden hacernos creer, más allá de que puedan ganar algunas batallas. Así que muchísimas gracias por tu mensaje. Rodolfo de Santiago dice: Ortega y Gasset tenía razón en la rebelión de las masas. Anticipando el nazismo, se lo reconocieron terminada la Segunda Guerra Mundial. Hoy, Europa está entrando en pleno nuevamente en el fascismo. Ciclos de mucha más tragedia que bonanza. En nuestro caso, peor. En el siglo pasado, solo los 2 periodos del peronismo. En este, solo 12 años del kirchnerismo. Ampliamente trágico y nulo aprendizaje. Qué lindo volver a escuchar a la gran Cecilia Todd. Bueno, ese es otro mensaje, perdón, el que Rodolfo de Santiago. Yo discrepo, Rodolfo. El siglo XX tuvo momentos en Argentina, además del peronismo, por supuesto no tan buenos como el peronismo, pero tuvo al tercer Perón, tuvo un poco de Cámpora, tuvo algo de Irigoyen en el primero y en el segundo gobierno con déficit, y tuvo mucha pelea, mucho aprendizaje, mucha cultura de resistencia, y de esa herencia que tenemos hoy para dar las peleas a futuro. Silvia de Caballito, qué lindo escuchar a la gran Cecilia Todd. Gracias, Silvia. Muy interesante, dice Antonio. Pero la pregunta es: ¿China, Rusia, Irán se quedan de brazos cruzados? Es una excelente pregunta. Y yo te voy a contestar, Antonio, con la crudeza que corresponde a la verdad. Por supuesto que no van a meterse en América Latina, porque meterse implica una guerra nuclear, sobre todo en el caso de China y Rusia, que por supuesto destruiría millones de vidas en Estados Unidos y también en América Latina. Así que este proceso, este juego, este tablero es muy delicado, hay que tratar de ganar sin romperlo, y además porque Rusia tiene su guerra en este momento y China también tiene la suya. Entonces, lo que nosotros en América Latina debiéramos construir una integración regional para defendernos nosotros y no tener que pedir ayuda a otro fuerte de otro barrio. Hasta que no aprendamos eso, vamos a ir siendo golpeados. De todas formas, yo insisto con el concepto central que mantengo, que comparto con otros analistas a nivel internacional, que esta ampulosidad de Trump esconde tanto a nivel doméstico cierta debilidad, como a nivel exterior una fragilidad respecto, por lo menos que me quedo con el hemisferio occidental, porque el resto de los medios lo tengo perdido. Bueno, eso es debilidad. Habrá que someterlo a evaluar ese pulso,
o jugar con cartas que no sean marcadas, ser inteligente, construir poder popular. Y si lo construimos, todos estos personajes berreta de cartón se caen a pedazos. Hola Jorge, excelente programa que hacemos los ciudadanos comunes contra esta nueva Gestapo. Saludos Guillermo desde Sarmiento de Chubut. Bueno, juntarnos en redes comunitarias territoriales de defensivas, charlar, construir, formar cuadros políticos que nos ayuden en todo caso a direccionar nuestra voluntad colectiva, articularnos y obviamente exigir también a otros liderazgos que se dejen de discutir nimiedades para ponerse al servicio de los intereses más importantes que quedan expresados claramente en este momento con un enemigo común que es el imperialismo de Estados Unidos. Di una opinión, por supuesto da para mucho más, pero creo que el punto inicial es construir un tejido social, redes comunitarias, locales, cooperativas, que se articulen después de estar constituidas, sin egoísmo, sin lógicas de privilegios, sin corrupción, sin mecanismos egolátricos, etcétera. Construir, eso es construir poder popular. Cuando construyamos poder popular, vamos a articular los distintos segmentos de esa lógica y vamos a dar pelea con mucha más facilidad y potencia. Uno de Héctor. Hay forma de construir poder político desde abajo para luego subir líneas a nuevos dirigentes y construir un frente. Bueno, más o menos me interpretó Héctor, es lo que estaba diciendo, y un programa de distribución de la inmensa riqueza argentina entre todos. También podemos presentar una propuesta sintética y directa como lo hizo el actual alcalde de Nueva York. Abrazo, Héctor. Coincido absolutamente, Héctor. Ser menos especulativos, menos discursivos, más prácticos, más concretos, y definir y señalar al enemigo. Señalar al enemigo. Milei es enemigo de los sectores populares, es enemigo de las madres que van a ver morir a sus hijos con cardiopatías. Milei es el enemigo de los jubilados. Milei y su programa y su proyecto y su caputismo encerrado en su lógica neoliberal es el enemigo obviamente del pueblo argentino. Y con eso, creo, ¿no? A ver, sí, y con este último mensaje de Héctor me voy despidiendo. Hoy sí me voy a acordar que corresponde, y ayer me olvidé y me autoflagelé durante horas, nombrar a quienes me ayudan y nos ayudan habitualmente a hacer el programa. Producción, la gran Victoria Nardone, tendría que haber aplausos ahí. La operación técnica, Carlos Di Mare. La operación de streaming, Santiago Martínez. Y las redes de Alan Martínez. Santiago Martínez y Alan Martínez. Tenemos toda la parte técnica en los Martínez. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo mañana y no nos dejemos desanimar por estas bestias. Sepamos que nosotros tenemos fortaleza, que lo único que nos falta es que se junten. Nada más, hasta mañana. Ese sabor ácido que viene de tus labios cítricos me llena la sangre, vitamina C.